Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la materia de análisis y diseño de sistemas de información. ¿Qué tal Joshua, Alejandra, Nefi? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Carla, buenas tardes. Buenas tardes, Camila, Williams, Sara, Carol, buenas tardes, Alex, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Estefanía, ¿cómo está? Buenas tardes. José Luis, José Manuel, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, Daniel, Rodolfo, Luis Carlos, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la sesión del día de hoy, conversando. Nosotros habíamos estado viendo algunos temas relacionados al RUP, eh, qué es un proceso de desarrollo, qué es la historia, cuáles son las características esenciales, otras prácticas, y habíamos quedado en la estructura del proceso, ¿no? En la estructura del proceso. Eh, Cuando hablamos de un proceso de desarrollo, habíamos dicho que tiene que ver con quién, qué, cuándo y cómo hacerlo, y que no existe un proceso de software universal. En cuanto a la historia, habíamos visto que los creadores son Grady Butch y Bart Jacobson, James Rumbaugh, que juntos han creado The Rational Unified Process dentro de una compañía que se llamaba Rational y que en 2003 se vende por 2.100 millones de dólares a IBM, convirtiéndose en IBM Rational Software desde ese año. También habíamos hablado de las características esenciales, dirigido por los casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental, ¿no? Lo que nos permitía determinar cómo se iba a manejar el proceso. De igual manera, habíamos hablado de que existen otras buenas prácticas en el RUP, como el desarrollo de software iterativo, el desarrollo basado en componentes, el modelado visual con UML, la verificación continua de la calidad, la gestión de los cambios, la gestión de los requisitos. Ahora vamos a hablar de la estructura del proceso. El Rational Unified Process se descompone en dos procesos. Un proceso dinámico que tiene que ver con el eje horizontal, el eje X, a lo largo del tiempo, y un proceso estático que tiene que ver con el eje Y, que son los flujos de trabajo. En el eje horizontal, como ustedes observan, es la organización a lo largo del tiempo. En la organización a lo largo del tiempo, lo que nosotros reconocemos son cómo gradualmente se va avanzando fase por fase. Fase de inicio, fase de elaboración, fase de construcción, fase de transición. Y es más, nosotros vemos que para cada fase se tiene una iteración. Vamos a hacer una iteración. Para la fase de elaboración, 2 iteraciones. Para la fase de construcción, n iteraciones. Vamos haciendo iteraciones. Vamos haciendo iteraciones. Por eso este eje horizontal determina la organización a lo largo del tiempo. En cambio, el eje vertical es la organización a lo largo del contenido que nosotros vamos a presentar. Por eso tiene que ver con flujos de trabajo, ¿no? Los flujos de control, que son el modelado del negocio, requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue, y los flujos de apoyo. Los flujos de apoyo como la gestión de configuración y manejo del cambio, la administración del proceso, el entorno. ¿Por qué? Porque todos estos flujos de trabajo a lo largo del eje vertical
nos permiten construir contenido, artefactos, entregables. Nosotros habíamos hablado de que los entregables, los artefactos son, por ejemplo, modelos o partes de un modelo que nosotros vamos a dejar al cliente, lo que vamos a entregar. Al igual que el producto software, los entregables o los artefactos es lo que se obtiene, producto de hacer algo, ¿de acuerdo? Y siempre es lo que nosotros vamos a proveerle al cliente. Entonces, estamos indicando que en el SUB existen dos ejes, el eje horizontal, que tiene que ver con el tiempo, y el eje vertical, que tiene que ver con el contenido. El horizontal es dinámico, el vertical es estático. Eso es lo que entendemos de primera mano. La estructura dinámica. Vamos a entrar a ver la organización a lo largo del tiempo. Usualmente, nosotros tenemos un ciclo de desarrollo. Este ciclo de desarrollo tiene que ver con inicio, elaboración, construcción, transición. Todos los desarrollos, todas las veces que ustedes inician un proyecto de desarrollo de software, ¿no? Todas las veces que inician un proyecto de desarrollo de software, empezamos con inicio, elaboración, construcción, transición, nuestro ciclo de desarrollo, ¿no es cierto? Nuestro ciclo de desarrollo. En este ciclo de desarrollo liberamos un release. ¿Qué es un release? Es un producto al final del ciclo de desarrollo. Después de tener varias versiones, el release es el producto que vamos a liberar, el que se va a poner en producción. Cuando hablamos de poner en producción, nos referimos a que el sistema de software esté funcionando en la institución donde hemos dicho que va a funcionar. ¿Ve? Pero algo que también ustedes lo han debido revisar en ingeniería del software, algo que es también indudable, es que el software siempre evoluciona, ¿no? El software evoluciona. Eh, eh, lo que tienen que ustedes pensar es que después de un ciclo de desarrollo va a haber uno que va a determinar una evolución, un ciclo de evolución. ¿Por qué? Porque cuando se ponga el software en producción, nos vamos a percatar que necesitamos otro software, otro módulo, necesitamos que se vea de otra manera. El software ya está en producción, pero siempre hay nuevos requerimientos. O van a querer que se haga una conexión con otro sistema, un web service, ¿no es cierto? Que es lo que hoy en día permite la interconectividad entre sistemas, ¿no? Un web service, por ejemplo. Eso va a generar una segunda generación de desarrollo. Nuevamente vamos a hacer inicio, elaboración, construcción, transición. Vamos a tener una nueva generación, ¿no? De desarrollo. ¿De acuerdo? Y al final de esta nueva generación de desarrollo, nuevo ciclo de desarrollo, vamos a tener un nuevo release, ¿no? Un nuevo release. ¿Sí? Probablemente la primera vez sea el release 1.0, la siguiente 2.0, probablemente. O al estilo de GNU Linux, podríamos hablar de 2.7, 2.3, dependiendo de las modificaciones trascendentales que se hagan. Nosotros sabemos que si la modificación trascendental en el core del sistema es la que se hace en una siguiente evolución, estamos hablando de un nuevo release, un 2. Pero si las modificaciones no se han hecho en el core del sistema, estamos hablando simplemente quizás de un 1.7, por ejemplo. Pero eso es, ciclo de desarrollo, inicio, elaboración, construcción, transición, primera generación, un release, hay nuevos requerimientos, ciclo de evolución, empezamos una nueva generación. Inicio, elaboración, construcción, transición. Segunda generación. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Entonces nosotros tenemos un release. Y el baseline, la línea base, está asociado a cada uno de los hitos que se tiene en cada una de las fases, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, la arquitectura, cuando hablamos del baseline, la línea base de la arquitectura, se va robusteciendo a través de todas las fases de desarrollo que nosotros tenemos en el ZUP. Por eso, si ustedes observan en la diapositiva, la fase de inicio está con un color celeste y al final de la fase de transición está con un color azul. ¿Sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Está evolucionando. Está robusteciéndose. La línea base nos permite robustecer. Entonces, al final, y esos son los hitos, al final de la fase de inicio, eso que está marcado con un triángulo verde, ¿qué se obtiene? Dice, el documento de objetivos, de visión. Al terminar la fase de elaboración, ¿qué se tiene? Se tiene la arquitectura. Se tiene la arquitectura. Al final de la fase de construcción, tenemos la capacidad operacional inicial del sistema. Y al final de la fase de transición, tenemos el release del producto, ¿no? El release del producto. Entonces, eso es algo que va a ocurrir siempre. Nosotros cuando desarrollamos software utilizando el RUP, lo que vemos es eso. Fase de inicio. ¿Cómo sé que ha terminado la fase de inicio? Porque tengo un documento de objetivos, un documento de requerimientos que se le denomina visión, concluido. Fase de elaboración. ¿Cómo sé que tengo concluido la fase de elaboración? Porque tengo la arquitectura base definida. Fase de construcción. ¿Cómo sé que ha terminado la fase de construcción? Porque tengo el sistema en una capacidad operacional inicial. ¿Y cómo sé que ha terminado la fase de transición? Porque ya tengo el release del producto. Y ya sé que el release es software que se va a poner en producción, software que se libera. Cuando hablo de liberar, es desde la perspectiva del GNU Linux, dejar a que se pruebe y se use en la comunidad. Por eso hablamos de release, poner en producción, liberar el software. ¿De acuerdo? Ahora, el ZUP además es una belleza porque nos determina muchas cosas, incluso nos evita, por ejemplo, de estar pensando cuánto tiempo le vamos a dedicar a cada una de las fases y cuánto esfuerzo le vamos a dedicar. Si ustedes observan esta diapositiva, la primera tabla, que es la distribución de esfuerzo y tiempo, van a ver que el esfuerzo dedicado a la fase de inicio es un 5%, a la fase de elaboración 20%, a la fase de construcción 65% y a la fase de transición 10%. Nos está indicando cuánto es el esfuerzo que nosotros le vamos a dedicar a cada fase. Pero además, también les comentaba en alguna oportunidad, hoy en día cuando desarrollamos software no es como hace unos 10 años. Probablemente hace unos 10 años uno podía desarrollar software y decir, ok, estos son sus requerimientos, bla, 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 perfecto, vamos a tener eso, vamos a desarrollar el software a lo largo de 10 meses. Y quizás tenías asegurado trabajo para toda una gestión. Hoy en día ya no ocurre lo mismo. Hoy en día estamos hablando de que la mayoría de las licitaciones vienen con tiempos determinados. ¿No ve? ¿Sí? Vienen con tiempos determinados. Por ejemplo, si nos contratan
Lo voy a escribir aquí porque es un ejemplito bien sencillo. Nos contratan en el chat de la llamada, lo voy a escribir. Nos contratan para desarrollar software en 90 días. La mayoría, como les decía, de las licitaciones hoy en día nos dicen el número de días. Y en este caso nos están diciendo 90 días. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a la fase de inicio? 10%. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es? Si 100% es 90 días, 9 días. 9 días. Muy bien. Inicio vamos a tener 9 días. Para la fase de elaboración, nos dice 30%. Esos son 27 días. 27 días. Y para la fase de construcción, nos dice 50%. Esos son 45 días. Y para la fase de transición, el 10%, que son 9. ¿Vieron? Nos permite calcular el tiempo que nosotros le vamos a dar a cada una de las fases. ¿Cuál es su deber de ustedes? Generarse días de holgura. ¿Qué quiere decir días de holgura? Que en su planificación les sobren días en el caso de que exista un imponderable, en el caso en que ustedes no puedan controlar un determinado riesgo. Cualquier actividad en la vida conlleva un riesgo y conlleva un riesgo también el desarrollar software. Entonces hay que generarse días de holgura. Por ejemplo, la fase de inicio, si está con el RUP planificada para 9 días, hacerlas en 8. Si la fase de elaboración está planificado para 27 días, hacerlas en 25. Si la fase de construcción está para 45 días, pensar en 43, 42. Si la fase de transición está en 9 días, pensar en 7 u 8. De tal manera de que tengamos algunos días de holgura en el caso de que ocurra un imponderable o un riesgo no previsto. Pero también, si ustedes observan, con el RUP nos determina la distribución de recursos humanos, ¿no? Si ustedes ven a lo largo del tiempo, que es el eje X, los recursos humanos en el eje Y, ¿qué me dice? En la fase de inicio durante un corto periodo de tiempo, voy a usar no muchos recursos humanos. En la fase de elaboración se incrementa un poco los recursos humanos, pero los uso durante un mayor lapso de tiempo. Y ya en la fase de construcción duplico los recursos humanos y durante un tiempo mucho más largo que en elaboración. Y en la fase de transición disminuyo un poco los recursos humanos durante un periodo corto de transición. Entonces, estaríamos hablando, por ejemplo, de un trabajo de alguien a tiempo completo. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo. De alguien en la fase de inicio a tiempo completo y otra persona a medio tiempo durante 9 días. En la fase de elaboración, eso es en la fase de inicio. En la fase de elaboración estaríamos hablando de 2 personas durante
27 días que van a hacer algo. En la fase de construcción estaríamos hablando de 4 personas aproximadamente, 4 personas durante 45 días. En la fase de transición estaríamos hablando de 3 personas a tiempo completo y una a medio tiempo durante 9 días que dura la fase de transición. Ahora, eso ustedes lo pueden aplicar utilizando técnicas teóricas de estimación que las van a ver en ingeniería de software. Una técnica teórica de estimación es, por ejemplo, COCOMO. El COCOMO nos permite estimar mediante ecuaciones el tiempo de desarrollo del software, el número de programadores requeridos y el costo de desarrollo del software. Eso nos permite estimar COCOMO. ¿De acuerdo? Eso nos permite estimar COCOMO. Entonces, nosotros podemos tranquilamente hacer una estimación. Por eso yo estoy estimando ahora, por ejemplo, por experiencia, dependiendo del sistema. Ahora, la experiencia también nos permite estimar, de acuerdo al número de módulos, a la capacidad de producción, al conocimiento, muchas otras cosas, el número de personas que van a trabajar. Pero la distribución de esas personas para cada fase a lo largo del tiempo también nos la da el RUP, nos da una solución, ¿no? Podemos empezar, por ejemplo, con 3 en la fase de inicio, subirle a 4 en la fase de elaboración, duplicarlo a 8 en la fase de construcción, disminuirlo a 7 en la fase de transición, ¿no? Dependiendo del sistema o dependiendo de la estimación teórica que podamos hacer. Y COCOMO es una estimación teórica que ustedes la van a ver en ingeniería de software. ¿De acuerdo? Pero el RUP ya nos da la idea de tiempo, recursos humanos que se van a usar. Principalmente, ¿qué hacemos en cada fase? En la fase de inicio vamos a definir el modelo de negocio y el alcance del proyecto. Vamos a identificar todos los actores y casos de uso y vamos a diseñar los casos de uso más esenciales, aproximadamente el 20% del modelo completo. Vamos a desarrollar un plan de negocio para determinar qué recursos deben ser asignados al proyecto. En base a esto, a estos actores, nosotros vamos a iniciar el desarrollo, porque estos actores y casos de uso nos van a permitir presentar modelos de análisis y diseño, clases. Y estas clases nos van a permitir programar software. Entonces vamos a empezar con entregas tempranas. Yo les decía, existen muchos foros de discusión donde se discute, donde hay personas que discuten, postean comentarios, postean experiencias sobre si el RUP es ágil o si el RUP es pesado. Yo les decía, depende cómo se usa. Si ustedes centran el RUP, el desarrollo con el RUP en entregas de software, es ágil, porque tiene iteraciones y se va entregando producto. Pero si ustedes centran el RUP en la documentación, en el contenido que se va a generar, es pesado, porque tendríamos que esperar hasta la fase de construcción para desarrollarlo. Entonces, eso hay que discutir, eso es discutible y eso depende de cómo se use. En la fase de elaboración, se construye un prototipo de la arquitectura, la línea base, decíamos, ¿no? Que debe evolucionar en iteraciones sucesivas hasta convertirse en el sistema final. Por eso decimos la línea base es el conjunto mínimo de clases. Recuerdan que hablamos del conjunto mínimo de clases a partir de las cuales nosotros reconocíamos el sistema y ahí se iban agregando otras clases, otras clases, otras clases, hasta evolucionar sucesivamente a través de las diferentes fases e iteraciones hasta llegar al sistema final. Este prototipo debe contener los casos de uso críticos identificados en la fase de inicio. También debe demostrarse que se han evitado los riesgos más graves. De igual manera, nosotros vamos a construir software a partir de la identificación de esta arquitectura. La fase de construcción, como ustedes ya se han dado cuenta,
La finalidad principal de esta fase es alcanzar la capacidad operacional del producto de forma incremental. ¿Por qué hemos dicho incremental? Lo hemos revisado en un jam la anterior semana. ¿Por qué? Porque va evolucionando, ¿no?, a través de sucesivas iteraciones.